Señores, ya arribamos a nuestro tercer bloque y estamos felices porque tenemos aquí a nuestro macroeconomista, parte integral de los tres Reyes Magos, de los economonstros, Héctor Guiliani Curi, que viene en un solo, Cookie. No, pero de verdad, viene en un solo. Héctor Guiliani Curi, quien es de verdad un economista de reputada trayectoria y muy, muy respetado por todo su gremio, tuvo un debate, debo decirlo, Héctor, en las redes sociales con el viceministro de Planificación, Pavel Issa, señalando básicamente el tema de la reforma fiscal, que es un tema muy debatido por todos los dominicanos, porque hasta ahora, históricamente, cada vez que se nos habla de reforma, sabemos que se nos va a aplicar al bolsillo y ahora no hay ni medio peso en el bolsillo. Bueno, el fin es que ha habido ese intercambio de criterios y Héctor Guiliani Curi, que es parte de la familia, accedió a podernos comentar un poco sus perspectivas sobre esta reforma fiscal y también el intercambio desde la perspectiva del ambiente de planificación del gobierno. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, gracias, Lili. ¿Cómo está todo por allá? Bien. Bien, ahora te voy a decir Cookie. Cookie es de Barahona, eso de los cercanos. Cuéntanos, a ver, la verdad, Héctor, que la reforma fiscal, tú sabes que a ningún dominicano le suena a Paquito, o sea, ni a novelitas rosas, nos preocupa. Entonces, este debate que has tenido con Pavel Issa, que obviamente es un, digamos, jugador importante en el ambiente económico dominicano, nos llamó mucho la atención y queríamos que tú plantearas un poco cuál es tu criterio en función a los planteamientos de esa posible reforma. Mira, primero me gustaría comenzar por el hecho de que la reforma tributaria, y en realidad cualquier tipo de reforma como la del sector eléctrico, no se hacen a través de consenso y de pacto fiscal entre los diferentes grupos de la sociedad. Son temas complejos que se deben tratar a nivel técnico y después las autoridades políticas lo llevan a la sociedad. En realidad, cuando se hizo la reforma del 90 y 92, se tuvo un año trabajando, aquí nadie se enteró de que iba a haber una reforma fiscal, a pesar de que había un proceso inflacionario de escasez de todo tipo en la sociedad dominicana, y nunca se mencionó que había un equipo de expertos trabajando desde el año anterior en una reforma tributaria. Los pactos son formas de escurrir el bulto y tampoco garantizan de que una reforma va a ser de calidad. Así que yo creo que ese es el primer factor que hay que tener en cuenta. Son como las comisiones de Balaguer, que eran para escurrir el bulto, ¿no? Y darle larga o no hacerla. Igual que el pacto eléctrico, donde nada ha ocurrido después de 8 años de gobierno, del gobierno anterior. Entonces, vamos a comenzar por la cuestión del impuesto. Es tiempo de impuestos. Mira, Lili. Déjame, perdona la interrupción, pero déjame hacerte una intervención ahí en función de digamos, la inquietud con la que me quedé yo como una ciudadana común y corriente. Y es el hecho de que Pavel Issa señalaba que una, digamos, reforma no necesariamente implica aumentos de impuestos. Nosotros, los, digamos, comunes, los mortales, entendemos que en nuestra historia republicana, cuando se nos habla de impuestos, se nos habla de que tenemos que pagar más impuestos. Entonces, cuando se nos habla de reforma, ¿no? Perdón, cuando pregunto yo, ¿existe esa posibilidad de hacer una reforma y no aumentar los impuestos? Bueno, mira, en realidad él en sus declaraciones, él habla de aumento de ingresos, que es un eufemismo por aumento de impuestos. Él me dijo, léelo bien, pero en realidad él habla de aumento de ingresos, que es aumento de impuestos. Se puede hacer a través de procesos administrativos, pero fíjate, en el anterior gobierno, con Magín Díaz y el Ministerio de Finanzas le dieron seguridad al Fondo Monetario de que a través de procesos de una mejor administración tributaria iban a aumentar los ingresos, lo cual no ocurrió. La otra parte es la parte del gasto. Bueno, el gobierno podría reducir el gasto y ellos dicen que están aumentando la calidad del gasto, cuando en verdad
lo que están es redistribuyéndolo. Ellos están aumentando salarios, aumentaron salario a los médicos, a la fuerza, a la policía, creo que a las Fuerzas Armadas y a diferentes grupos. Pero fíjate que en ninguno de esos aumentos hay un quid pro quo, en el sentido, ¿qué va a obtener la sociedad a cambio a través de esos aumentos? En calidad de seguridad pública, calidad de la policía. Bueno, el presidente Abinader prometió hacer eso en reforma policial, pero todavía no es algo concreto. Y lo mismo con los médicos. Los médicos se le han venido haciendo aumentos salariales a través del tiempo, pero la calidad de los hospitales públicos no ha mejorado. Entonces, en cuestiones de eficiencia, es cuestionable. Ahora, viene el problema de si es el momento indicado para aumentar los puestos. Mira, las políticas de estabilización son para tratar de asegurar el mayor crecimiento de la economía, de la producción, el menor nivel de desempleo y bajas tasas de inflación. Y para eso se usa la política fiscal y la monetaria. Pero aquí estamos hablando de política fiscal, de impuestos y de gasto. Entonces, fíjate, Lili, yo quisiera mostrarle al público esta gráfica. Fíjense, esa línea recta que vemos ahí es como si fuera, es una representación idealizada de la economía, es como si fuera el potencial, la línea recta de la producción. Y cuando la curva está por debajo de la línea, lo que significa es que la economía está creciendo muy por debajo de su potencial. Y cuando está por encima de la línea es que está creciendo, hay presiones inflacionarias. Fíjate, aquí en los actuales momentos, no, la economía primero está por debajo de su potencial de crecimiento, en realidad muy por debajo. No hay amenazas inflacionarias, que no sea cambio en precios relativos, como la gente se queja razonablemente de los aumentos en los precios de los supermercados, porque ha habido un tremendo aumento en la demanda. Y tampoco hay presiones de balanza de pago que obliguen a hacer una reforma tributaria a través de aumento de ingresos, como dice el señor subsecretario de Economía, de Planificación y Economía. En realidad, lo que manda las circunstancias en el momento actual es aumentar el gasto. Ahora, fíjate, como política de estabilización, ¿por qué? Porque en los actuales momentos el gasto de consumo se ha caído, el gasto de inversión se ha caído, las exportaciones se han caído. Y entonces el crecimiento de la economía está por debajo de su potencial, aumenta el desempleo. ¿Y qué es lo que indica la teoría económica aquí? Lo que la teoría económica indica es que se aumenta el gasto. ¿Y cómo se aumenta el gasto? En estos momentos en que los ingresos tributarios se han caído, a través del endeudamiento. Y como yo he propuesto varias veces en este programa, el gobierno puede endeudarse sin aumentar la deuda consolidada del sector público, simplemente aprovechando los vencimientos de la deuda del Banco Central y emitiendo bonos simultáneamente, los cuales va a gastar en la economía, para entonces empujar la economía y el empleo hacia arriba. Pero también fíjate qué está pasando, Lili, que esto es una crisis diferente a cualquier otra. Es una crisis de salubridad. Entonces, tú lo que quieres es que la gente no te pega, que la gente mantenga distanciamiento, que la gente no se enferme, que la gente se lave las manos y use mascarilla y todo eso. Y la respuesta que le han dado los países exitosos en combatir el virus es simplemente darle dinero a la gente para que se quede en su casa. Y lógicamente se le da a los más afectados. Muchas veces esa cantidad no es suficiente y tú lo viste
en la demanda que hacía el Nada, público. muchas veces no, Héctor, seriamente. No, Porque no ¿quién es está? suficiente, seriamente, pero bueno, Sí, hay que vivir con lo que haya y uno buscará su conuquito en la casa. mira lo que está pasando. La mayoría de la gente que está Tú decías, desempleada, la gente que está desempleada, que ha perdido el empleo, son personas de clase media. Personas que trabajan en el sector turismo, que tenían un seguro médico, que tenían un seguro de vida y que podían mandar a sus hijos a escuela privada. Y lógicamente, dinero a través de los programas FASE, lo que se da no va a ser suficiente. Y por eso surge mucho la demanda de que se entregue el 30% de los fondos de pensiones a esas personas, porque tienen la necesidad. Y hoy precisamente vi un recuadro en Diario Libre que ya están volviendo a hacer ese tipo de demanda. Y hace unos días, bueno, hace como más de un mes, hablé con un líder político muy importante, quien me dijo que había que buscarle un bajadero a esa situación. Entonces, el gobierno tiene que buscar respuestas efectivas. Por ejemplo, el gobierno dominicano, en base a ese moralismo que venía predicando, dijo que no iba a continuar los programas fase 1 y fase 2. Y que entonces, ¿qué pasó? Tuvo que revertir la situación, a pesar de que nosotros lo habíamos claro. advertido eh, varias veces a través de este programa. Y simplemente no hicieron caso. Entonces, ellos deben concentrarse en tener respuestas firmes a la crisis. Y respuestas firmes porque si no van a tener los problemas como el que te acabo de mencionar. Entonces, ya eso es desde el punto de Fíjate vista... que No, dime, sí. Héctor, perdóname, pero te preguntaba, fíjate que una de las inquietudes que tiene la mayoría de la gente es en función de la situación que estamos viviendo, digamos, en términos económicos y del paro y de la situación de salubridad y económica antagónica, y al mismo tiempo también digamos, desconcierto en función de las medidas que se toman en función de una industria u otra. ¿Cómo ves tú todo eso? Mira, eso es precisamente, fíjate que la política del gobierno dominicano en todo sentido ha sido una política discriminatoria. Tú comienzas por las medidas del COVID-19, han sido medidas discriminatorias. Se le permite a los hoteles funcionar, pero no a los restaurantes y todo ese tipo de cosas. Pero vamos a dejar eso a un lado y vamos a hablar de la discriminación a nivel impositivo. Mira, yo estaba viendo hoy los trabajos de la reforma del año 1990. Este es el libro que se hizo para la parte de la reforma arancelaria. Y una de las cosas más evidentes de los problemas que tenía el gobierno dominicano durante toda la década del 80 y 70 y 90, bueno, ya no en el 90, era reformas tributarias a retazo, como el gobierno hizo en esta ocasión. A alguien se le ocurrió, no, vamos a ponerle un impuesto a través de la tarjeta de crédito porque es muy complicado hacerlo a los envíos, lo cual también es algo que no era lo indicado. Entonces, ¿qué pasaba en ese entonces? Tú tenías como 147, 150 tasas diferentes tipos de impuestos, pero muchísimas exoneraciones. Y solamente unos pocos impuestos recolectaban la mayoría de los ingresos. Fíjate, muy simple, si tú tienes 100 pesos y el gobierno quiere recolectar 10 pesos, te va a poner un impuesto de 10%. Pero si tú me exoneras 50 de esos 100 pesos, tú me vas a tener que poner 20% para yo poder, para poder cobrar los mismos 10 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, la base tributaria se va erosionando. Y uno de los principios básicos es la neutralidad. La neutralidad
con respecto a los diferentes tipos de actividad económica. Porque si tú le das una extensión, un incentivo a alguien, tú vas a tener que cobrarle el impuesto a otro. Y la práctica del Alguien gobierno tiene que pagar. dominicano. Alguien tiene que pagar. Al Exactamente. final el gasto está ahí y alguien tiene que pagar. Entonces nos ha ido el tiempo. Exactamente. Pero seriamente que yo siento que siempre, a pesar de tú ser tan macroeconomista, la pura verdad, que tú sabes que el lenguaje de los macroeconomistas siempre está como muy alto, muy abierto. Yo siento y te quiero agradecer públicamente que tienes la capacidad humildemente de bajar a nuestro nivel de los mortales que no sabemos de macroeconomía y hacernos entender de verdad las dificultades con tanta claridad y con tanta, de verdad, honestidad, integralidad y de verdad dignidad como economista. Yo me siento muy orgullosa, todos nosotros en Lilia Sedena nos sentimos muy orgullosos de tenerte en la fórmula y agradecemos ese compromiso de verdad que tienes con todo el pueblo dominicano. Entiendo que la gente está entendiendo, de verdad, profe, también, el profesor de macroeconomía, la gente está entendiendo, estamos entendiendo y tenemos que hacer entonces una parte 2, porque verdaderamente el tiempo en televisión nos traiciona. Es verdad. A ustedes, amigos, Gracias. gracias por la sintonía. Nos despedimos, ya lo sabes. Sigan en las redes al profesor, al macroeconomista Héctor Guiliani Curi, economonstruo por excelencia, y entérese de verdad de gente que está pensando con compromiso para construir, para resolver, sin ningún interés particular, que eso solo los líderes saben hacerlo. Nos vemos mañana en su Fórmula Antinovelas.